correrán ríos de agua viva. Entonces hoy estamos leyendo Ezequiel 47 y el tema se llama el poder de las aguas. Ezequiel está visualizando cuando el Señor traerá sanidad absoluta en la nación de Israel. Aquí vemos que va a haber un tiempo cuando el río de la gracia y la bendición de Dios fluirá de su trono y refrescará la tierra prometida. Agua en hebreo significa majin. O sea, majin es bendición, es sanidad, es fluir del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significado tiene el agua en lo espiritual? El agua que Ezequiel está viendo en esta visión tiene una característica, y es que esta agua no está saliendo de una montaña. Esta agua no está saliendo inclusive de un río cualquiera. No está saliendo de una finca, qué sé yo. No, ni tampoco está saliendo de una laguna. Dice la Biblia que esta agua sale directamente del trono de Dios. Amén. O sea, es una visión celestial la que Ezequiel está viendo en este momento. Y esta agua, por el solo hecho de salir del trono de Dios, tiene la capacidad de producir sanidad. Tiene la capacidad de producir milagros. Tiene la capacidad de transformar al mundo entero. Tiene la capacidad de purificar, pero también tiene la capacidad de perdonar pecados. ¿Y por qué tiene la capacidad de perdonar pecados? Porque a través del bautismo, en una forma simbólica, cuando nosotros nos metemos a las aguas y salimos, nuestros pecados son perdonados. Es una forma simbólica de limpiar nuestras vidas. Pero también dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también dice la Biblia que de su interior correrán como ríos de agua viva. O sea, haciéndole yo un exégesis a esta palabra, encontré que nosotros, aunque nos veamos en un cuerpo físico, nos veamos Paula, nos veamos Marina, nos veamos Andrea, nos veamos David, aunque nos veamos, nosotros no somos esos. Cuando usted se mete dentro de usted mismo y escudriña su corazón, usted es un río de agua viva. O sea, nosotros en realidad, cuando empezamos a conocer el mundo espiritual de Dios, vamos a entender que nosotros somos más que un cuerpo. Nosotros somos espíritu. Y una persona espiritual en el mundo de Ezequiel se convierte en un río de agua viva. Vamos a ir mirando qué es lo que pasa cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Cuando de nosotros entra esos ríos de agua viva, nosotros simbólicamente, o en el sentido espiritual, nosotros somos redimidos de tal forma que Dios a nosotros ya no nos ve ni siquiera como personas, sino nos ve como ríos. Somos personas espirituales. Una vez yo predicaba que una maestra le preguntó a la niña,
a una niña le dijo: Juanita, dígame usted qué es lo único que Dios no puede hacer. Y nosotros sabemos que Dios todo lo puede, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Pero la niña le dijo: maestra, hay una cosa que Dios no puede hacer. Y le digo: ¿Qué no puede hacer Dios? Y yo: lo único que Dios no puede hacer es ver mis pecados si yo tengo mi cuerpo cubierto con la sangre de Jesucristo. O sea que cuando nosotros entramos en el río de agua viva del perdón y de la purificación de Jesucristo, Dios no nos puede ver los pecados. Dios es tan misericordioso que cuando Él perdona nuestros pecados, ya Él no los vuelve a ver. Es más, ni el diablo tampoco los puede ver. Porque el diablo no ve sino los pecados de la gente que no ha sido cubierta con la sangre de Cristo. Cuando usted no recibe a Cristo, el diablo va a ver tus pecados. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como el único y suficiente y salvador de tu vida, el diablo no va a ver tus pecados. El diablo lo único que va a ver es un río de agua viva corriendo por dentro de cada persona, y no va a haber pecados. Va a haber es una persona espiritual. Diga conmigo: espiritual. Entonces, ¿cuál es el poder del agua en la Biblia? El agua tiene el poder de purificar, de liberar, y también puede destruir el mal y los enemigos. O sea, ¿por qué el agua tiene el poder de destruir, de purificar? Ya sabemos la historia de Egipto, ¿no? Que cuando Moisés fue donde Faraón y le dijo que soltara a su pueblo, Faraón no quiso, y Moisés tocó con la vara que tenía las aguas de ese río que cruzaba por Egipto, y dice la Biblia que se convirtieron en sangre y nadie las podía consumir. Entonces las aguas sirven también para producir mal, pero también sirven para producir castigo. ¿Qué pasó en el diluvio? O sea, las aguas tienen tanto poder que sirven para bendición o para maldición. Pero en el caso de nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo, somos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces nosotros somos aguas que fluyen, pero para bendición. Ahora, ¿para quién somos bendición nosotros? Antes yo quiero hacer algo, un recordatorio con lo de Elías. Las aguas cuando salen del tabernáculo de Dios, bendicen toda una nación. Pero cuando el río se seca, nadie es bendecido. Cuando Elías oró, era un hombre sujeto a pasiones carnales como nosotros, que tenemos emociones y cosas así. Pero sin embargo Elías, por la fe que tenía y por el llamamiento que tenía, Dios le permitió que orara para que no hubiese agua durante 3 años y 60 días en Egipto. Y dice la Biblia que el profeta oró y no llovió. Yo les voy a contar una historia que me pasó a mí personalmente. Y yo soy uno de los que hay veces que me gusta como ponerme en el lugar de estos hombres de Dios y tratar de hacer lo que ellos hicieron una vez y ha resultado. Yo trabajaba con indigentes de la calle en Bogotá, en el Cartucho. Trabajé 6 años. Nosotros teníamos una finca en un pueblo que se llama Publi, Cundinamarca. Y un día dije yo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo el fenómeno del niño, ¿no? Yo creo que los jóvenes estaban niños, hace rato, que estuvo el fenómeno del niño, y resulta de que cuando el fenómeno del niño cayó, no había agua casi en ninguna parte. Y a nosotros teníamos 30 indigentes allá y sin agua. Y la finca no tenía agua. La única agua que teníamos era que cuando llovía,
Nosotros recogíamos agua en unos tanques grandes, una piscina que yo hice. O había un vecino que tenía un nacimiento de agua en la finca que seguía y él nos regalaba agua. Pero en esa sequía no nos quiso dar agua. Entonces yo le dije, Señor, yo le dije a los muchachos, vamos a probar a Dios. Vamos a probar a Dios. Porque si la Biblia es cierta, Dios nos va a contestar. Y resulta que yo le dije, vamos a orar en base a lo que Elías hizo. Nosotros hacíamos los devocionales a las 9 de la mañana, de 9 a 12. Y yo le dije a los muchachos, eran indigentes, obvio. Yo les dije, vamos a orar. Y vamos a pedir agua, así como la pidió Elías. Y si Dios en realidad que existe, hoy va a caer agua en esta finca. Y estábamos en oración, en ayuno, haciendo el devocional. Eso era en un pueblo llamado Pulico, en Dinamarca. Y empezamos a orar. Y yo, Señor, así como Elías oró por agua, yo te oro por agua. Y yo creo en el nombre de Jesús que el mismo Dios que tenía Elías es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y empezamos a orar. Y a las 11:30 le digo yo a uno de los líderes, porque yo tenía varios líderes ahí, yo formaba los líderes allá en la finca para mandar para la iglesia. Yo hacía de maestro allá en ese lugar para formar pues, todo el liderazgo de la iglesia. Yo por eso hoy en día yo tengo muchos pastores que antes eran indigentes. Están en Bogotá y en varias partes. Y que hoy en día le sirven al Señor, que salieron de ahí, de la indigencia, salieron inclusive de esa finca, era donde formamos los líderes. Y a las 11:30 yo le dije al que me secundaba a mí, uno de los líderes, le dije, vámonos para la platanera. Y me dije, ¿qué vamos a hacer a él? Le dije, vamos a esperar el agua allá debajo de una mata de plátano bien rico. Y le dije al tercero que había, y le dije, encárguese usted de seguir orando acá, que nosotros vamos a ir a la platanera a esperar el agua allá, esperen ustedes el agua aquí y alisten las vasijas. Ese era un reto para mí grande. Y nos fuimos para el platanal. Nosotros miramos el reloj, porque yo dije, va a llover a las 12 en punto. Puse hora exacta, porque todo lo de Dios es exacto. Y faltando 5 para las 12 empezaron a caer unas goticas. Yo creí que era que la mata de plátano, como hay veces que tiene agua, estaba cayendo de la mata de plátano, ¿no? Empezó a brizar. Y a las 12 en punto se largó un aguacero en la finca. Duró 1 hora ese aguacero. Empezamos a recoger agua. Y los pelados vinieron al platanal a buscarnos todos felices porque estaba lloviendo, claro. Y como no había agua, todos bañándose y recogiendo agua. Después le dije yo a los muchachos, vaya asómense, apenas escampó, asómense a ver el agua si también por allá llovió. Porque había un límite de la finca para acá. Después para allá había una carretera y eran otras fincas. Y se fueron y la mayor sorpresa de mi vida fue que no llovió sino en la finca. Y hoy en día todo el mundo recuerda ese día. Todos los muchachos que estaban allá, todos hablan de ese día. Y todos hablan de mí. También me tocó hacer una cantidad de cosas allá de guerra espiritual. Me tocó luchar con brujas y brujos que se nos metieron allá a nivel espiritual. Entonces ahí fue donde yo aprendí que cuando una persona tiene el río de Dios y tiene la fe suficiente para creer en lo que la Escritura dice, Jesucristo le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Entonces, la Biblia nos da los parámetros para que nosotros podamos entender que el poder de Dios está ahí y sale del trono. No sale de un río, de una laguna, no sale de una montaña. El poder de Dios, los ríos de agua viva de Dios salen del mismo trono de Dios para bendición de nosotros. Pero vamos a ver qué sucede cuando el río de Dios baja, cuando sale de la puerta, cuando sale por la misma puerta del trono de Dios. ¿Para dónde va esa agua? Dice
Dice, Ezequiel entró en el río porque tenía un llamado de Dios. Dice aquí, en la Biblia dice que, y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y dice que el ángel midió 1000 codos. Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado, dice la Biblia que Ezequiel, cuando empezó a salir ese río, el agua le llegaba a los tobillos. O sea, el río bajaba suavecito, porque cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y empezamos a andar en los caminos del Señor, la vida espiritual nos va entrando poco a poco. Diga, poco a poco. Poco a poco. Usted no se va a volver apóstol, usted no se va a volver evangelista, no se va a volver pastor de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso que usted tiene que ir andando en él. Cuando nosotros recibimos ese llamado, ¿qué dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado, dice que el río nos llega a los tobillos. Es cuando nosotros estamos empezando a andar en la vida cristiana. Cuando usted empieza a dar los primeros pasitos. Entonces la parte espiritual de Dios empieza a lavarte primero los pies. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los discípulos? Les dijo, venga que les voy a lavar los pies, porque si no les lavo los pies, ustedes no van a aprender cómo servir. Entonces las personas empiezan con el río de Dios a los tobillos. Empiezan de a poquito, empiezan. Pero dice Ezequiel que más adelante el agua empezó a crecer lentamente y empezó y cuando menos pensó ya el río estaba creciendo y subiendo poco a poco hasta que dice que le llegó hasta las rodillas. Entonces cuando usted empieza en los caminos del Señor, cuando usted empieza a buscar de Dios, pues el río te va subiendo lentamente. Y dice que a Ezequiel le llegó hasta las rodillas, o sea que el llamado era serio. Dios te está llamando, pero Él te empieza a dar poco a poco. Poco a poco. Ahora van a haber momentos en que te vas a demorar más para alcanzar la plenitud, porque hay veces que cuando nos está llegando el agua a las rodillas, nos salimos del camino. No dejamos que el río nos vaya llenando completamente. Cuando usted se sale, el agua va bajando, pero el agua que dio a la bendición va más adelante y usted quedó más atrás. De pronto la de atrás le llega más sucia o más poquita. Entonces, las aguas le llegaban hasta la rodilla, pero Ezequiel continuó por el río y a medida que él continuaba por el río y empezaba a andar por el río, dice la Biblia que el río empezaba a cubrirlo más, empezaba a llenar. Cuando él iba por el río, dice que le llegó hasta las rodillas. Porque cuando el cristiano está decidido a continuar por el camino de Dios, por el camino espiritual, pues entonces las aguas le van subiendo. O sea, la vida espiritual lo va llenando. Hay un pasaje que me gusta mucho, que es el de Juan capítulo 3. Dice que se le apareció uno de los principales allá llamado Nicodemo a Jesús de noche. Le da vergüenza que lo vieran de día conversando con él, pero él creía en Jesús. Y le preguntó, oye, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Y él le dijo, si quieres nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y él le dijo, ¿cómo hago para nacer del agua y del Espíritu? ¿Será que acaso tengo que meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Y él le dijo, no, tienes que nacer de agua y del Espíritu.
Y él le dijo, ¿y cómo se hace eso? Entonces él le dijo, eres tu maestro y no sabes eso. O sea, que hay gente que sabe mucha teología. Hay gente que sabe, que se estudia libros, pero no saben cómo nacer de nuevo. Cuando usted puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha literatura adentro, pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene nada. Está seco, se le secó el arroyo. Mejor dicho, ese pozo no hay agua ahí. Por eso es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Y qué es nacer de agua y del Espíritu? Nacer de agua y del Espíritu es nacer de la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a leer la palabra, entonces usted se va llenando de ese río. ¿Sabe por qué? Porque sale del trono de Dios. ¿Y cuál es el trono de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el símbolo del trono de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que te alimenta constantemente. A medida que usted vaya leyendo la palabra, el río va creciendo. Entre más conocimientos tengas de Dios, el río crece más. Y entre más leas la Biblia y entre más aprendas de la palabra, el agua va subiendo. Tu nivel espiritual va creciendo. Amén. Entonces le llegó hasta las rodillas. Entonces la medida, dice que el ángel le midió 1000 codos. Entonces la medida del ángel es la medida de tu andar con Cristo. A medida que tú vas andando te miden 1000 codos. Pueden ser 5 años, 10 años. No, 1000 codos. Y aquí el agua estaba en los tobillos. Otros 1000 codos, el agua estaba en las rodillas. Dice más adelante que le midió otros 1000 codos y dice que el agua le llegó hasta los lomos. Ahora, ¿qué pasa cuando el agua llega a los lomos? Ezequiel continuó el llamado y su vida espiritual creció de tal forma que el río le llegó hasta los lomos. O sea, nadie podía parar a Ezequiel de estar andando en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ya él se metió en tanta vida espiritual que el agua le llegaba aquí. Ya él no quería salirse de la vida cristiana. ¿Cuántos no quieren salirse de la vida cristiana? No se oye el amén. Amén. Entonces, cuando usted se llena más del poder de Dios, cuando usted se llena más del poder de la palabra, entonces usted va a tener más poder en el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que cuando empiezan a buscar de Dios sinceramente, van pasando el tiempo, van pasando los meses, los años, ya la persona la ha visto orando por enfermos. Una persona que antes fue un traqueto, un delincuente, una persona en la calle, lo ve que se metió en el río de Dios y ya vemos una persona regenerada. Vemos una persona cambiada totalmente y vemos una persona que ya en vez de estar robando y traqueteando, ya lo viste predicando la palabra de Dios. Ahora, usted no es necesario ser un traqueto para entrar a los caminos de Dios. Usted puede ser una persona común y corriente, pero ha pecado de otras formas. Ha pecado, ha mentido, ha fornicado, cualquier cosa ha hecho. Pero el pecado es pecado. Amén. Entonces, dice que cuando el agua le llegó hasta los lomos a Ezequiel, llegó la hora de tomar una decisión. Dice la Biblia que el río se creció, pero él estaba dentro del agua. Pero el río se creció. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con tanta agua? Porque cuando nosotros estamos andando en un río y metemos los pies al río, sabroso, y chapuceamos y todo eso. Pero cuando vemos que el agua va aumentando, nos vamos asustando, ¿sí o no? Porque el río se crece. Y cuando menos piensa el río, le llega a uno acá y está como corrientoso y uno dice, ¿y ahora qué hago? No puedes caminar. Entonces Ezequiel dijo, me va a tocar que tomar una decisión. ¿Cuál es la única decisión? Este río se creció. Primero me llegaba a los tobillos, después aquí, después ahora acá. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Me salgo o nado?
¿Qué decisión tomaría usted? Se creció el río, le llega hasta aquí. ¿Se sale o empieza a nadar? Entonces, es una decisión. La primera, me salgo. Mucha gente cuando ya ve que el río está muy crecido, se sale el evangelio. No resisten tanta bendición, no resisten tanto poder, porque es que el poder exige responsabilidades. Dios te va exigiendo, a medida que te va dando, te va exigiendo. Te va exigiendo que andes rectamente, te va diciendo que hay que dejar algunas cosas que perjudican tu vida. Entonces la gente dice, ¿qué hago? ¿Sigo nadando o me salgo de este río? Y recuerden que este río no sale de una montaña, sale directamente del trono de Dios para tu vida. No es para otros, es para la suya. Yo no puedo predicar, es que esto es para mí, no, esto es para cada uno de nosotros. La segunda, cuando el río ya me llegó acá, entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿me salgo o vuelvo atrás? Hay gente que se vuelve atrás, no aguantan la presión del río, porque el río tiene también sus presiones. Entonces se vuelven atrás. O la tercera es, o nado sobre él. Nado sobre él. Yo les voy a contar una visión. Cuando yo salí de la guerrilla, yo tuve una visión, estando detenido en una base militar. Yo no se las voy a contar todas, les voy a contar una parte. Una sola parte. Yo vi, en la visión estando yo detenido, estaba detenido, inclusive me iban a matar, y Dios mismo me guardó. Yo bajaba en el espíritu del tercer cielo. Yo conozco el tercer cielo, pero no lo he visto, sino sé que existe un tercer cielo. Pero sí vi el segundo cielo. Y en el segundo cielo es donde está Satanás y sus demonios. Entonces yo venía bajando del primer cielo, del trono de Dios, en el espíritu. Yo bajaba y bajaba y bajaba. Y cuando llegué al segundo cielo, había una distancia bastante grande del primero al segundo. Entonces yo bajaba hacia la tierra. Y cuando yo bajaba y bajaba, en el segundo cielo se me pegó algo a cogerme. Y yo bajaba como una saeta, como una flecha. Pero no bajaba yo en cuerpo, bajaba en espíritu, pero sabía que era yo. Y lo que me estaba persiguiendo a cogerme cuando yo llegué a ese segundo cielo. Pero como yo venía ahí arriba, venía volado. Seguí bajando y seguí bajando cuando de un momento a otro vi la bola de la tierra. O sea que en el segundo cielo hasta la tierra hay que bajar. No es ahí mismo. Es bastante, la galaxia es grande. Entonces yo bajaba y bajaba hasta que logré, eso está en mi libro, no sé si ustedes ya lo leyeron. Bajé hasta la tierra, y cuando entré a la tierra, yo bajé derechito a buscar un cementerio. Y cuando yo llegué al cementerio, yo me metí al cementerio. Y lo que venía atrás a agarrarme también se metió al cementerio, porque él venía a cogerme, pero yo decía en el sueño, yo decía en la visión, porque era una visión, porque él la estaba viendo. Yo decía, ese que va bajando tiene el mismo poder que yo tengo. O sea, que éramos igualitos en poder. Y yo, cuando entré al cementerio, yo di una vuelta como así por la tierra y salí a la puerta. Cuando salí yo, y casi me coge, pero salí yo. Ya era yo físico. Y lo que me estaba persiguiendo se quedó en el cementerio. La muerte. Entonces yo me monté en un carrito que había ahí, de esas jeep que hay por allá en Armenia. Me monté ahí, arranqué ese carro como que me estaba esperando a mí, porque arrancó con la gente que iba. Subí a una montaña. Y cuando iba en la mitad de la montaña, yo llevo un pie así colgado y me apareció un marquito así de estos. Un marquito. Me apareció un marco. Y yo pilas que no se me cayera el marquito. Y en la mitad de la montaña se me cayó el marco.
Y yo, ¿y qué se hizo el marco? Y salí a buscarlo por toda la ladera. Bajé por la montaña, por un camino, hasta que llegué a un plan, buscando el marco. Cuando yo llegué al plan, estoy buscando el marco, cuando miro, y había un río de agua viva. Salía de una montaña. De esa misma montaña que yo bajé, salía un río, y eso era impresionante porque tenía como 3 metros y aullaba. Eso aullaba y yo, uy, qué río tan bravo, pero yo en mis adentros decía, pero yo sé que si yo me meto ahí no me pasa nada. ¿Será que me meto? ¿Será que, yo decía, será que tomo la decisión? Porque hay veces que cuando Dios nos llama, hay un momento dado en que nosotros tenemos que tomar la decisión. Si usted no toma la decisión, se pierde esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que vemos las cosas tan grandes y nos creemos tan pequeños que creemos que nosotros no podemos controlar ese río. Y yo tomé la decisión y yo dije, no, me voy a meter. Cuando yo dije, me voy a meter, miro para el suelo y veo el marco, pero ya era 1 metro de ancho, de grande. Y yo dije, no, pues me voy a meter aquí a la orillita. Y ese río soplaba, silbaba de la fuerza que tenía. Y salía de esa montaña, pero eso era impresionante. Eso, como cuando muestran el mar crecido, así, como el tsunami. Y yo dije, no, pues que yo me voy a meter, y me metí, ¡pum!, di el salto y me metí en el agua. Cuando yo me metí al agua, el río se calmó, era sereno. ¿Y sabe hasta dónde me llegaba el agua? Hasta los lomos. Y yo me fui metiendo poco a poco, yo me veía, me fui metiendo poco a poco porque el sueño era nítido. Me fui metiendo poco a poco y llegué a la montaña por debajo. Cuando yo miro y había una poceta de ellos, ¿quién haría esta poceta? Porque era una poceta hecha por el hombre. Y era una cueva donde salía el agua. Era un chorrito de agua que iba saliendo. Pero Dios de un chorro hace un gran río. Y entonces me metí ahí y el agua me llegaba aquí a los lomos. Cuando un pescadito así, por ahí, de este grandor de 80 centímetros, se dio y me picó por acá. Me mordió. Cuando me mordió yo lo cogí, me lo llevé para el murito ese y lo machaqué y dije, yo la comida para ahora. Lo traje, me volví, pero yo sentía una paz inmensa en esa caverna. Yo decía, yo he estado aquí alguna vez. Yo decía que ya había estado ahí. Pero no ahí, sino en la paz que sentía. Yo decía, uy, yo ya estaba aquí. Yo respiraba como aire fresco. Como cuando uno tiene mucho calor que se entra para una parte fresca. Yo decía, uff, que... Entonces me pica otro pescado, lo agarro, pero era igualito al otro. Y bueno, lo pongo allá para comérmelo, porque yo tenía hambre, yo me había acostado sin comer, estaba en la base militar, yo no recibía comida. Prácticamente estaba ayunando. Al momentico me pica otro, el tercero. Y lo voy a coger y me mordió y no se dejó coger. Entonces, como no se dejó coger, yo lo dejé ir. Y cuando yo buscando el pescado, cuando abro los ojos así, había un tipo ahí así como parecido a Daniel. Yo creo que era Daniel. Así, con la barba así, pero estaba como, apenas le estaba saliendo, como que abandonadito ahí estaba el hombre. Y llegó y me miró y me dijo, ¿ya sabe para qué fue escogido? Yo tan bruto le dije que sí. En vez de decirle que no, para que me dijera qué era lo que tenía que hacer, le dije que no sabía. Yo le dije, sí sabía. Y me dijo, bueno, y se desapareció. Y ahí desperté. Yo ya sabía que Dios me ha escogido con un propósito. Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y Ezequiel era un escogido de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, escuche, correrán como ríos de agua viva. Eso quiere decir de que nosotros en algún momento, después de que Cristo subiera al cielo, íbamos a ser tabernáculo de Dios y que de nosotros, escuche bien, de nosotros saldrían ríos de agua viva. Ahora, ¿qué le tocaba que hacer al río?
el río empieza a bajar. Usted es un río de agua viva. Usted puede que no esté en un causal, pero mientras usted vaya andando, usted es un río. Amén. Usted es una bendición, Así es. porque el agua es una bendición. Amén, amén. Todo mundo cuando tiene sed, ¿qué es lo primero que busca? Agua, ¿sí o no? Nosotros somos esa agua que el mundo necesita. Usted y yo somos un río de agua. Pero entonces, el Señor lo dijo. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? En el capítulo 1, versículo 16 dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, Pablo resumió esto en esa palabra. Dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, cuando usted está en el Evangelio, cuando usted cree en Cristo, usted es poder de Dios. Amén, así es. Y si usted es poder de Dios, de su interior, de su corazón, de lo que usted habla, de lo que usted lee, correrán ríos de agua viva para alimentar a otras personas, como estoy haciendo yo hoy acá. Amén, así es. Estoy alimentando con el río que Dios me ha dado a otras personas. Pero ¿qué pasa después? Cuando decidimos nacer, o cuando decidimos nacer de nuevo, nacemos de la palabra y nacemos del Espíritu. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted empieza a buscar la Biblia, cuando usted empieza a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, entonces usted se va volviendo una persona espiritual. Dígalo conmigo, espiritual. Espiritual. Se va volviendo espiritual. Y si usted se vuelve espiritual, usted va a ser un río de agua viva para que otras personas a través de usted conozcan a Cristo. O sea, algunos que están secos vengan donde usted para que usted les dé un vaso de agua de la palabra. Amén, amén. 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 Entonces, ¿qué significa el agua? El agua significa el bautismo de Jesús. Cuando somos bautizados en Jesús, desde ese preciso momento, nuestro cuerpo es regenerado, purificado. Por lo tanto, a partir de ese momento, usted ya hace parte de ese río que nace del trono de Dios. Ya usted empieza a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Es increíble. Entonces, que Jesús, ¿cuál es el significado del Espíritu? Que Jesús es Dios. Y esta es la verdad del Evangelio, que Jesucristo vino a este mundo en carne de hombre para pagar por nuestros pecados a través del bautismo y de su sangre. Romanos 6:4, ¿qué dice? Yo les voy a leer. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué las aguas del río entraron? Acuérdate que hubo un momento en que ya Ezequiel cumplió un ciclo y salió. El ángel le dijo, ven, yo te muestro. Mire lo que el ángel le mostró. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? O sea, el ángel le dijo, ¿has visto ese río? ¿Visto cómo te llenó? Y Ezequiel no le contestó nada. Y mire lo que dice. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y otro lado. O sea, ¿qué produce que pase un río por un lugar? Produce que hayan
árboles frutales. Tierra fértil produce que esos árboles den frutos. Diga, buenos frutos. Buenos frutos. O sea que cuando los árboles están al lado y lado de la ribera, va a dar árboles que van a producir frutos y van a alimentar a otros. Nosotros somos, dice el Salmo 1, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae. O sea que nosotros no solamente somos ese río, sino que también producimos frutos al lado y lado para alimentar. Alimentamos con el río, alimentamos. Producimos que hayan peces. ¿Qué significan peces en un río? Almas. Significa que en ese río mucha gente va a venir a bañarse y van a ser discípulos de Dios. Y usted va a ser ese portador de esa bendición. Diga conmigo, yo quiero ser portador de esa bendición. Yo quiero ser portador de esa bendición. O sea, yo quiero trabajar para Dios. Yo no quiero trabajar para el presidente de Estados Unidos, ni para el alcalde, ni para el gobernador. Yo quiero trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes le regalo un aplauso al Señor. Entonces dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrase en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadí hasta Englai, y será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar. Amada iglesia, cuando usted como río entra al mar, es porque el mar es salado. Y cuando los peces entran al mar, yo no sé si ustedes conocen, bueno, Marina y Pablo sí conocen, que allá desemboca el río Magdalena en el mar. Y donde más peces pescan en la costa, es ahí donde entra el Magdalena al mar. ¿Por qué? Porque el mar se alimenta de los despojos que trae el río. O sea que el río siempre va a ser una bendición. Pero dice la Biblia que también las aguas cuando entran al mar reciben sanidad. ¿Por qué? Porque el agua las purifica. El agua purifica el mar, que trae comida para los peces del mar. Pero a la vez, esas aguas que traen tanta contaminación van a ser purificadas por la sal. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos las dos cosas, somos río, pero también somos sal, somos mar, somos bendición. Amén. Por lado y lado. Bendición por lo alto y bendición por lo bajo. Amén. Somos bendición para las naciones, porque el mar significa naciones. Amén. El mar significa bendición. ¿Sabe por qué significa bendición? Porque todo lo que cae al mar es protegido por la sal. Es protegido por la sal. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, sois luz del mundo. Entonces somos una bendición. Entonces, ¿por qué las aguas del río entraron en el mar? Porque el mar es salado. Y con esto termino. La sal cumple 4 funciones. La primera función que cumple la sal, ¿cuál es? Sazona. La sal sazona. Donde hay un cristiano, hay bendición. Nosotros somos esa sazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que a Andrea le ha pasado, a nosotros nos ha pasado, que dicen, lo que hace que ese cristiano vino acá, vemos que está bendecido. A mí me han dicho, nosotros lo conocimos cuando llegó con una mano atrás, otra adelante, y ahora lo vemos bendecido yo. Entren al Evangelio.
¿Quieren ser bendecidos? Anden en los caminos que yo ando. Aquí hay tropiezos y uno también peca y por aquí y por allá, pero no nos salimos del río. Amén. Estamos ahí siempre. Entonces, ¿para qué sirve la sal también? La sal conserva. ¿Ya han visto que ustedes compran la carne y le echan sal y se conserva? No se daña, No daña, presérvese. se preserva. Y también, no solamente la preserva, sino que le da buen sabor. ¿A quién le gusta comer carne sin sal? No, ¿Cierto que no? no. Todos le echamos salecita y adobo a la carne, para que sepa rico. Entonces la cal conserva, pero también da sabor. Y también purifica. La sal purifica. ¿Por qué? Purifica los alimentos, si tienen parásitos, y tienen cosas, eso mata las bacterias. No solamente le da sabor, sino que mata las bacterias. Donde quiera que haya un evangélico, siempre los habichuchos van a llevar del bulto, porque siempre los vamos a echar de donde estén. Amén. Nosotros no solamente sazonamos el lugar, porque lo declaramos santo para Dios, también lo conservamos y no dejamos que otros espíritus malos gobiernen ahí. También somos sabor, somos ese sabor, como decía Celia Cruz, ¿no? Sabor. Nosotros somos sabor, pero no el de Celia, somos sabor del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Y Dios. también somos purificadores. Pero hay algo que la sal no sirve para algo. Cuando usted le echa demasiada sal a los alimentos, los daña. Ya no se pueden comer. Eso significa que nosotros no podemos ser cristianos de mal testimonio en la calle, porque ya no seríamos sal, sino sal dañina. Tenemos que dar buen testimonio en la calle para que las personas puedan vernos como ese río, esa esperanza, ese río donde se pueden meter, y también que vean que nosotros somos una sal que va a sazonar su vida, que va a dar un consejo, que va a dar que le va a dar una conferencia, que le va a dar una sanidad. Por eso nosotros siempre estamos disponibles para que alguien quiere hablar, siempre le vamos a dar salida, porque la palabra de Dios tiene la salida para todo. Cuando nosotros estamos en Cristo tenemos muchos problemas, desengaños. Yo le contaba por allá a alguien que yo, ahora que soy cristiano, cuando yo estaba en el mundo, a mí nadie me faltaba porque yo era otra rata igual a ellos. Pero ahora que estoy en Cristo, ya todo el mundo me roba y no les puedo decir nada. Todo el mundo me faltonea. Pero en eso demostramos que somos cristianos, en que amamos y perdonamos, porque a Cristo le robaron. ¿Cuál fue el primero que le robó a Cristo? A ver, alguien que me diga. Judas le robaba la platica que le dan al Señor. Era el tesorero, imagínense. O sea, que hasta el Señor Jesús tenía ladrón propio. A nosotros también nos roban, a nosotros también nos falsean. ¿Y qué? Pues como acá, porque son cristianos que no decimos nada. Nosotros no decimos nada, pero el que nos roba a nosotros se encarta con el Señor porque Él se la cobra y ese se la cobra doble. Entonces, es mejor no meterse con nosotros, ni nosotros robarle a nadie. Entonces nosotros somos ese testimonio, somos ese río, somos esa sal de la tierra, somos esa luz del mundo y somos el poder de las aguas. Dios los bendiga y espero que haya sido edificación este mensaje para sus vidas. Vamos a orarle al Señor. Si alguien está enfermo, vamos a orar por él. Si alguien está triste, también. Si alguien está sin plata, pues la recogemos y le damos. Y si alguien tiene hambre, le damos refrigerio. Hay que inventarnos algo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. No recogimos las ofrendas y los diezmos. Le toca así a la pastora Amanda. Ya que hacerlo ahora. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, hoy oramos por Israel y por Gaza, Señor.
Ponemos estas naciones en tus manos, Señor, para que tu misericordia se extienda. Que se acabe la guerra, Señor, porque muchos inocentes, Señor, están muriendo en esa guerra sin sentido, Dios. Guerras políticas, guerras por territorio, Señor. Siendo que la única guerra que nosotros tenemos es contra Satanás y sus demonios, Señor. Ten misericordia de esas naciones, Señor. Envía tu paz. Porque tú dijiste, yo doy mi paz no como el mundo la da. Tu paz, dice la Biblia, que es una paz con sanidad interior. Es una paz con tranquilidad, es una verdadera paz. Pongo mi familia en tus manos, pongo los que están escuchando este mensaje a través de Facebook, para que seas tú bendiciéndolos también, Señor, que ellos entiendan que nosotros somos un río de agua viva. El agua de nosotros no sale de una montaña, no sale de una laguna, no sale de un río. El agua que nosotros portamos sale del trono de la gracia de Dios. Nosotros salimos como río de agua viva del trono de Dios. Venimos directamente de lo santo para dar santidad. Venimos directamente de lo santo para santificar, para apartar, para bendecir. Por donde quiera que andamos, nosotros somos personas que pueden sembrar a nuestro lado y dar buen fruto, y las hojas no se les caen. Somos bendición a las naciones. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger las ofrendas.